Hoy veremos un conocimiento que no es un conocimiento humano. Esto no es algo que está en la misma categoría de la historia o está en la misma categoría de la filosofía o cualquier cosa semejante. Esto es un tipo de conocimiento especial y solo, óigame bien, solo puede ser aprendido por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Y si usted es un hombre cuya mente no ha sido iluminada por el Espíritu Santo, todo lo que vamos a ver acá es irrelevante. Y de hecho, esa es la posición de muchas personas hoy día en el mundo. Esa es la actitud de todos aquellos que no son cristianos. Pero para los cristianos, estos versículos que tenemos acá son grandes verdades, como las verdades que ha venido enseñándonos Pablo a través de la epístola. La verdad de que usted y yo somos muertos, nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es una gran verdad. La verdad de que solo o por solo el poder del Espíritu Santo, el poder del Creador, puede una persona ser resucitada. Solamente Él puede hacerlo. Esa es una verdad que encontramos ahí mismo. La verdad de que solo Dios puede resucitar a alguien de su muerte espiritual. Y Él lo hizo, lo ha hecho, lo hizo en Cristo, a una nueva vida. Incluso la verdad de que Él le ha sentado en los lugares celestiales en Cristo. La otra verdad que también encontramos allí es que en el mundo antiguo había una división entre judíos y gentiles. Entre los gentiles que se encontraban en Efeso, que eran paganos en su vida anterior y que habían sido convertidos, habían sido restaurados. Y era una división entre los judíos cristianos y entre los gentiles cristianos. Y Dios tuvo que intervenir en esa división. A Él le tocó lidiar con esa división entre los judíos y los gentiles. Y lo que el apóstol está tratando en estos versículos, comenzando desde el versículo 11, es cómo es que Dios ha hecho eso, cómo Dios ha hecho esa división o ha suprimido esa división, cómo ha logrado reconciliar estos dos grupos de personas. Noten lo que dice el 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y noten lo que dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Así es como se dio, así es como permitió esa unión. Los acercó por la sangre de Cristo y esa también es una verdad asombrosa. Pero lo que pasa es que a él no le pareció que ahí estaba bien, no le pareció dejarlo ahí a Pablo. Y entonces nos da otra verdad, nos da la explicación de cómo es que él hizo esto. Noten el versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermediación de separación. Pablo aquí está adicionando a la discusión, continuando con el tema que ha comenzado en los versículos 11 al 13. Y Pablo lo que está diciendo acá es que Jesús es nuestra paz, es por Él mismo, es por su sangre que hemos sido acercados en paz a Dios. Y esto es una de las verdades más gloriosas, que nuestro Señor Jesucristo sea nuestra paz. Jesucristo, esta es una de las verdades más gloriosas que encontramos en todas las Escrituras, que Él es la paz, de todos los términos, de todos los títulos que tiene Jesucristo. Nada hay más maravilloso que que Él es nuestra paz. No hay una expresión más hermosa que esta. El autor de Hebreos lo pone con estas palabras, dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra para hacer la voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y esto está en Hebreos 13:20. Ahí está, Dios
es el Dios de la paz. Y esta es una muy buena manera de pensar en la salvación. Somos salvos, somos cristianos simplemente porque Dios es un Dios de paz. Y todo es realmente el resultado de esto. Y hoy veremos cómo es que esto se logra, cómo es que esta paz se obtiene, cómo se logra esta unión. No solamente es una unión con Dios, sino es una unión con los gentiles, con los judíos, judíos y gentiles. Recuerden en dónde nos encontrábamos, recuerden lo que pasó en los versículos 1 al 3. Estábamos muertos por el pecado, y el pecado siempre lleva a la separación, a la hostilidad. Dios es hostil con el pecador, Él tiene la ira reservada para el pecador. Y en el versículo 11 y 12 éramos unos apartados, extranjeros de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa. Pero ahora, en Cristo Jesús, en versículo 13, esa es la esencia misma de la salvación. Entonces, lo que hoy veremos es que Cristo mismo es nuestra paz. Cristo mismo es nuestra paz. Cristo mismo hace la paz. Eso también lo veremos ahora. Y Cristo mismo trae la paz creando un nuevo cuerpo. Y si está tomando nota o si quiere dividir el mensaje, así es como lo tenemos. Cristo mismo es nuestra paz, Cristo mismo hace la paz y Cristo mismo trae la paz creando un nuevo cuerpo. En otras palabras, el mensaje de la Biblia es que Dios es un Dios de paz y toma acciones para hacer la paz y produce un nuevo hombre en paz con Él y con los otros. Y lo hace a través de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces comencemos. Cristo mismo es nuestra paz. Noten el versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz. Lo que dice el texto es que el Señor Jesucristo no solo hace la paz, sino que Él mismo es la paz, es nuestra paz. Otra forma de decir esto es que debemos estar en Cristo antes de que podamos disfrutar de las bendiciones de Dios como el Dios de paz. Es solo cuando estamos relacionados con Cristo, es solo cuando estamos incorporados con Cristo, o para usar un término bíblico, insertados con Cristo. Es solo cuando somos miembros de Cristo, cuando somos parte de su cuerpo, cuando somos parte de su iglesia. Solo en ese momento es cuando nosotros podemos recibir las bendiciones de paz. Eso es cierto solamente para aquellos que están en Cristo. Él mismo es mi paz y es su paz y es la paz de todos nosotros si estamos en Cristo. Cuando se entiende esta doctrina de que el cristiano, que es miembro del cuerpo de Cristo, que Él es el único que puede participar de esa paz real, duradera y disfrutarla, es cuando podemos en realidad entender que la hostilidad se ha acabado. Ya no hay hostilidad con usted, ya no hay hostilidad, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora Dios lo acepta porque Él mismo es la paz. Solo Cristo hace posible que no haya más hostilidad. Y ahora es aceptado en Cristo. Antes que eran enemigos de Dios y eran enemigos de los judíos. Ahora no son ni enemigos de Dios ni de los judíos. Ahora están en paz los unos con los otros y con Dios, porque están en Cristo. Él mismo es nuestra paz. Él mismo es el sello de la paz. El acuerdo de paz es nuestra paz. Entonces Cristo mismo es nuestra paz. Cristo mismo hace la paz. Noten ahí el versículo 14. Quien de ambos pueblos hizo uno. Este es un punto que debemos dejar claro, perfectamente claro para todos nosotros. ¿Cómo es que Cristo hace la paz? Debemos interpretarlo de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, no de forma sentimental. Noten los términos, es nuestra paz y luego que de ambos pueblos
hizo uno. ¿Quién ha hecho? Dios. Él es el que ha actuado, ha hecho las paces. De los dos pueblos hizo uno. ¿Pero eso qué significa? Una interpretación común y un poco superficial y muy sentimental es que el Señor Jesucristo nos enseña a hacer la paz con otras naciones o con otros pueblos. Ellos dicen, lea la Biblia y luego en el espíritu de las Escrituras y de lo que ha entendido de las Escrituras, vaya a su enemigo y ponga la enseñanza en práctica y así lo conquistará. Inclusive usan esto para argumentar que si logra la paz o se logra la paz entre dos naciones que son beligerantes por medio de llevar los principios bíblicos. Pero eso es una tontería. Para esto no vino Cristo, ¿o sí? ¿Para esto dejó Jesucristo el cielo? ¿Para esto murió Jesucristo en la cruz? ¿Para que dos naciones no se peleen? Eso no es lo que dice acá. Él, Cristo, ha hecho las paces. No debe hacer nada. Él es el que lo hace. Él ha hecho las paces. Es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Él es el Dios de la paz, quien hace la paz. Para esto fue que Cristo vino. Y usted, que ha nacido de nuevo, que ha sido recreado, es el que puede aplicar esto a su vida. Cristo hace las paces. Y esta es una afirmación fundamental. Quien de ambos cuerpos o quien de ambos pueblos hizo uno. Es nuestra paz y ha hecho la paz. ¿Y cómo se hace? De los dos hizo uno. Los que antes estaban desunidos, ahora están unidos. La unión es entre gentiles y judíos en la persona de Cristo. Eso es lo que él dice que está sucediendo. ¿Pero cómo? Seguimos preguntándonos, ¿cómo es que esto sucede? Noten el versículo. Él mismo nos responde esto de dos formas. Primero dice, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Jesús mismo hace la paz. ¿Y cómo quita esa enemistad? Primero derribando la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Ha derribado ese muro divisorio de la hostilidad. Ha derribado la enemistad que existía entre los dos. Ha derribado esa pared de la división. Como lo dije la semana pasada, había una pared que los dividía. El apóstol en este momento está usando la figura de lo que era el templo. El templo, si lo recuerdan, tenía diferentes atrios o diferentes lugares allí. El atrio de los gentiles, que estaba completamente afuera, estaba separado. Eran los más lejanos, no había forma de ellos entrar al templo. No se les permitía ni siquiera entrar a la corte de los judíos, donde estaban todos los judíos. Había un muro dividiéndolos, había una pared central de división, no tenían acceso. Para llegar al lugar santísimo, que era el lugar más adentro, debía pasar por el atrio de las mujeres, por el atrio de los sacerdotes y así llegar al lugar santísimo, pero ni siquiera podían, porque al único que podía entrar a ese lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año. Pero Cristo, dice Pablo, tiró esas divisiones, derribó esas divisiones, las destruyó, las han desechado, las han echado al piso y ya no existen. Y el camino al lugar santísimo ahora está abierto por Cristo. Esa división que tenían ya no está, ya no existe. Esa división entre gentiles y judíos, esa enemistad que tenían los dos, se ha esfumado. Y segundo, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y uno lee este texto y lo primero que se viene a la mente, ¿cómo es que esto es una enemistad? ¿No fue el mismo Dios quien había dado todos los detalles concernientes a la construcción del templo? El mismo Dios dijo cómo es que este templo debería ser construido. Él mismo dijo quiénes podían entrar y hasta dónde podrían llegar. Fue el mismo Dios quien le dio las leyes a los judíos, a su pueblo. Y sin embargo, Pablo está diciendo
que fue esta ley de mandamientos contenida en las ordenanzas lo que realmente produjo la enemistad. ¿Pero cómo? Otra vez nos preguntamos, ¿cómo es que esto ha llegado a una enemistad entre dos pueblos, entre dos naciones? Cristo está aboliendo en su carne la enemistad, pero ¿cómo es que esto se da? Es un punto importante a entender. Y es aquí que vemos lo que realmente sucede. Aquí vemos el pecado del hombre. Dios, como ya hemos visto, había dividido la raza humana en dos grupos. En dos grupos. Creó para sí mismo un pueblo que inició con Abraham. Partió desde Abraham y ese es el pueblo de Israel. Son los judíos, los ciudadanos de Israel, el pueblo de Dios, y el resto son los gentiles. Estaban muy separados de todos los demás y estaban destinados a continuar con esa separación. Dios les había dado leyes de mandamientos expresados en ordenanzas, como lo pone Pablo. Se refiere a la ley de las ofrendas, a los sacrificios que tenían que hacer holocaustos o quemarlos, las ofrendas de las comidas y todas las demás que ustedes encuentran en el libro de Levítico y en otros lugares que encontramos en las Escrituras. Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dios llama a un pueblo para que siguieran este tipo de leyes. Y esas prácticas eran la manera en que los hijos de Israel debían venir a Dios y ser bendecidos por Dios. Y a menos que observaran esas prácticas, Dios no se iba a reunir con ellos y Dios no les iba a bendecir. Dios les dio la ley. No deberían comer ciertos tipos de animales, deberían seguir ciertas normas ceremoniales y de sacrificios, obedecer unos mandamientos. Eran las leyes de Dios, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, eran los dictados de Dios, del soberano. Bueno, pero ¿en dónde está? Seguimos con la misma pregunta. No la hemos respondido. ¿Dónde está la enemistad? ¿Dónde está la enemistad? Y es ahí precisamente donde entra el pecado. Dios dividió al mundo en dos grupos y dio esos mandamientos a los judíos. Pero no lo hizo con el fin de crear una enemistad. Lo hizo para que los hijos de Dios le sirvieran de testimonio acerca de Dios. Para eso lo hizo, para que dieran testimonio de que la ley era santa y que mostrara el camino de salvación. Pero ellos, debido a su naturaleza pecaminosa, debido al pecado que se encontraba en ellos mismos, por el egoísmo, por su orgullo, interpretaron que los actos de Dios de esta forma eran para ellos solamente. Nosotros, decían, y solo nosotros somos el pueblo. Y esos otros son unos perros. Los gentiles así los llamaban, perros. Para ellos, los gentiles eran apenas seres humanos. Los judíos convirtieron el mandamiento de Dios en un muro de separación. Los convirtieron en una cuestión de odio, en una cuestión de enemistad. Y los gentiles miraban y dijeron, ¿quiénes son estos judíos? ¿Qué son esas afirmaciones que están haciendo de ellos mismos? Así que los judíos también les odiaban, los gentiles también les odiaban. Se odiaban, mejor dicho, mutuamente, gentiles y judíos. Pero esa nunca fue la intención de Dios. La ley era parte de la revelación de Dios, servía como el camino para mostrar la salvación por gracia de Dios. Pero como siempre, el hombre en pecado convierte los regalos de Dios en causas de enemistad. La ley fue un regalo, es un regalo. Y los judíos lo usaron como instrumento de separación. Pusieron unas paredes divisorias. Alguno en este momento, y ustedes de pronto dicen, bueno, esto suena muy académico y un poco teológico. Pero este no es un punto o puramente académico. Hoy el mundo está lleno de estas mismas divisiones. Solo miren los dones que Dios da a los hombres. Todas esas manifestaciones de la generosidad de Dios y de su gracia en el ser humano. Piensen en eso.
Él da, por ejemplo, el don de la inteligencia. Él da a unos la habilidad de entender las cosas más fácilmente que a otros. Él da la perspicacia empresarial. Ciertos hombres o mujeres tienen éxito en sus empresas, son muy buenos en eso y Dios les ha dado ese don. Dios derrama dones a diferentes personas, a diferentes tipos de personas y como a Él le place. Y la pregunta que uno se hace es que si Él los da, ¿por qué no le agradece? Si es que Él se lo ha dado. No lo creó, no se lo inventó usted, no lo trajo usted, Él se lo dio. Yo le pregunto, ¿usted le atribuye con humildad la gloria y el honor y le agradece a aquel que es el dador de todo bien y de todo don perfecto? Se lo agradece. Yo sé bien que algunos no lo hacen. Siguen haciendo lo que hacían el judío y el gentil. Un hombre, por ejemplo, con destreza mental, el inteligente dice, por supuesto que tengo una gran mente, puedo entender lo que otros no pueden. Mira a ese otro tipo y dice, ese no sabe nada, no entiende nada. ¿Saben lo que está haciendo con eso? Lo está despreciando, está creando un muro de división. ¿Y saben qué piensan los otros? Que están siendo despreciados, lo miran y dicen, ¿quién se cree este? ¿Quién se cree? ¿Quién cree que es? Eso, mis hermanos, es enemistad. Y la enemistad por los dones que Dios ha dado en su soberanía es terrible. Y así es con cualquier otro don. Podemos poner cualquier otro don que Dios da. Son dones dados por Dios, son maravillosos. Y si entendieran la realidad de dónde vienen los dones, si fueran humildes, todos disfrutaríamos de los dones de todos. Qué maravilloso sería de esa forma. Qué maravilloso sería que viéramos a un hombre y diríamos, oh, cómo Dios ha dotado a ese hombre. Qué excelente, qué bueno, cómo lo hace, qué tan inteligente es, qué bueno. Pero no, los dones conducen a celos, a la rivalidad, a enemistad, al odio, a la malicia, a la amargura, al desprecio y todo lo que envenena nuestras vidas. Para eso es que Cristo vino, para derrumbar, para abolir la ley de mandamientos contenida en las ordenanzas, y así fue que lo hizo. Lo que significa es que el camino a Dios ya no es el camino de las ofrendas quemadas, ni de los sacrificios, ni de las cosas que eran peculiares para el pueblo de Israel. Es a través de Cristo, y solo Él puede darle esa entrada al lugar santísimo y solamente Él puede abolir la ley. Así que la cosa que había llevado a la enemistad, los celos y la rivalidad han sido eliminadas en Cristo. Se ha eliminado la causa de la enemistad. En Cristo la enemistad desapareció o desaparece. El judío realmente entiende que la doctrina de Cristo ya no se para en términos de ley ceremonial con los gentiles, ya no se separa. Dice, esto ha terminado. Por lo tanto, ahora estoy en la misma posición que un gentil. Y un gentil hace lo mismo. Ya no existe distinción entre él y el judío. Él ve que el camino está en Cristo y que ese camino es tanto para él como para el judío. Así que los dos se unen a Dios de la misma forma, en y a través del Señor y Salvador Jesucristo. Es la única manera. Ya hemos llegado a este punto. Cristo ha derribado el muro intermedio de separación, ha derribado la enemistad. Y es así como lo ha hecho, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree, dice Romanos 10:4. Ya no hay necesidad de la ceremonia y del ritual judío. Se terminó, se ha terminado. Cristo es el cumplimiento de todo. Cristo ha hecho las paces con él y con los judíos. Entonces Cristo mismo es la paz. Cristo mismo hace la paz y ahora Cristo mismo trae la paz creando un nuevo cuerpo. Cristo mismo trae la paz creando un nuevo cuerpo. Note la segunda parte del versículo 15. Para crear en sí mismo de los dos
un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Qué significa esto? Significaría que ahora un judío más un gentil hacen un nuevo hombre. Es como si se casaran, un judío gentil se casan y tenemos un nuevo hombre. Alguien podría decir que se pueden casar los judíos y los gentiles, y sí se pueden. Hoy se pueden casar judíos y gentiles, algo que no sucedía antes. Y pensándolo de alguna manera puede funcionarnos. No que ahora no se pueden casar entre ellos, pero la analogía del matrimonio nos puede ayudar en esto. Cuando un hombre se casa, ya no son dos, sino uno solo. Un hombre aparte, una mujer aparte, los dos forman un solo cuerpo, son uno solo. Algo similar está sucediendo acá. Cristo ha hecho que estas dos diferencias, estas dos personas, estos dos grupos de personas se unan en uno solo. Dios, de estos dos, ha creado un nuevo cuerpo. Ambos ahora están reconciliados en un solo cuerpo, que es la iglesia de Dios. Ahora los judíos y los gentiles están de rodillas adorando de la misma forma. ¿Y cómo lo hacen? ¿O cómo lo pueden hacer? En Cristo. Después de derribar la pared intermedia de separación, después de abolir en su carne la enemistad, ahora crea un nuevo cuerpo. Porque solo derribar los muros y abolir la ley por sí sola no producen la paz. Él crea un nuevo cuerpo para crear paz, como dice ahí, estableciendo así la paz al final del 15. ¿Pero qué es paz? ¿Qué es paz? La paz, según la Escritura, no significa simplemente el cese de la hostilidad. La paz tampoco significa simplemente la prevención de la hostilidad. Y la forma como la palabra paz se utiliza actualmente, hoy día no nos ayuda tampoco. No nos ayuda, porque la idea que tienen las personas de paz es diferente a lo que dice la Escritura. Hoy día se habla de paz cuando simplemente dos grupos diferentes, ya sean naciones o grupos que se encuentran en un estado de beligerante o están en lucha, entonces pensamos que cuando dejan de luchar hay paz. Pero la paz, o piensan aquellos, que solo es la ausencia de la guerra. Y esto es una idea del hombre, pero no es la idea de Dios. Esa no es la noción bíblica de la paz. Simplemente cesar la lucha no es paz. Simplemente prevenir futuras hostilidades no es paz. Lo que se hizo acá no es paz. Es un acuerdo que se firmó, se cesaron las hostilidades, pero eso no quiere decir que esa sea la paz bíblica. Dios no se contenta simplemente con la ausencia de enemistad. Todavía todo el mundo tiene en su corazón algo en contra de la guerrilla, y la guerrilla todavía tiene algo en contra del gobierno. Sus corazones no están en paz. Los reconcilia, o la reconciliación no se da de esa forma. Tiene que haber un cambio total, una transformación interior, algo de raíz. Esa reconciliación como se dio entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. No es simplemente que los hombres ya no están más en enemistad. La idea de la paz de Dios es que ahora se abrazan y se aman el uno al otro. Así es, esa es la paz cristiana. Nada menos que eso, un amor completo. No solo que ya no luchen más unos con otros, sino que deben amarse los unos a los otros, que hay una unidad y que realmente lleguen a ser unos que se aman unos a los otros como se aman ellos mismos. Esa es la verdadera paz, y eso es lo que enfatiza Pablo aquí en estos versículos. La paz es una paz del corazón, de actitud, es una cuestión esencial, es una cuestión vital. Es amor. Lo que Pablo dice es que Cristo ha producido esa paz. ¿Y para qué lo ha hecho? Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Para eso lo ha hecho. El apóstol acá presenta aquí una doctrina profunda que encontramos en el Nuevo Testamento, y es la doctrina
de la iglesia. Así es, la doctrina de la iglesia cristiana. Derriba la pared intermedia de separación, abole, o después de abolir en su carne la enemistad, crea un nuevo cuerpo, crear un nuevo hombre. Y ese nuevo cuerpo es la iglesia. La manera de Cristo de hacer la paz es formar y hacer y crear la iglesia. Así es que lo hace, la iglesia cristiana. Noten lo que dice el texto: crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. La iglesia es una nueva creación, ha sido creada. Es absolutamente nueva, creada porque no existía antes. Es nuevo, totalmente nuevo, algo que no estaba allí antes. Es comparable a lo que sucedió al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. No había nada allí antes, no existía nada en el mundo, pero Dios lo creó. La creación significa hacer realidad algo que antes no existía, algo inexistente. Y eso es lo que está sucediendo acá. Esa es la frase que usa. Él ha creado uno nuevo. Las implicaciones de este asunto son importantes y son obvias. ¿Cómo es que hace Dios la paz entre el judío y el gentil? No es por modificarles a cada uno por aparte. No es que toma el gentil y toma el judío y cada uno le adiciona algo para que pueda hacer la paz entre ellos. No, para nada. Es una nueva creación. Cada uno de ellos es totalmente nuevo, completamente nuevo. Y esto es vital entenderlo. Al entrar a la iglesia cristiana lo hacemos como nuevas creaciones. Cada uno de ustedes, si es creyente, es uno nuevo. Todo lo pasado ya no existe. Entra acá como una nueva persona, como algo que es completamente nuevo, recreado. En un sentido, ya no tiene ninguna relación con su vida anterior. Pensemos en esto. Nosotros, como creyentes, como cristianos, no somos simplemente una agrupación de personas independientes. No es así. Es lo que somos, un grupo de nuevos, completamente nuevos. Todo lo antiguo, todo lo pasado se ha dejado. Somos completamente nuevos, sentados en una iglesia. La iglesia se forma en Cristo y se crea en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Eso es lo que se ha hecho. La iglesia se forma en Él. Sucede como el resultado de su relación con Él. Por eso es que somos iglesia, porque cada uno, aparte que ha sido creado nuevo, estamos unidos en uno solo, como la iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. La iglesia deriva su vida, su sustento, su poder, todo de Jesucristo. Crea en sí mismo de los dos un nuevo hombre. ¿Y cómo hace esto? Pablo lo pone de esta manera: vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Eso dice Pablo en 1 Corintios 12, 27. Todos somos miembros individuales, particulares de este cuerpo que es único. Hay una unidad esencial en este cuerpo. Por eso es importante reunirnos. El cuerpo no es una colección de personas que vienen de diferentes lugares y simplemente, no es simplemente un dedo allí, una mano acá, un antebrazo, un ojo, piernas, dedo, para nada. Es cada uno de nosotros funcionando como parte de un cuerpo, donde Jesucristo es la cabeza. Y todos nosotros como suma somos mayor que la suma de cada uno de nosotros. No se puede pensar como que yo estoy apartado de la iglesia. No se puede ni siquiera considerar, es que yo no asisto a la iglesia. Eso no se puede dar. ¿Cómo así que no asiste a la iglesia? Si es que la iglesia es un cuerpo. Siempre se es parte de ese cuerpo. Y ha sido creado. Es un organismo nuevo. Debemos entender eso. Por tanto, la iglesia es el cuerpo de Cristo con Cristo como cabeza.
y está unida de forma orgánica. Cada uno de nosotros está unido, cada uno pone sus dones al servicio de la iglesia, cada uno de nosotros está unido a esta iglesia, cada uno suministra algo a esta iglesia. Y la iglesia, como resultado de esto, es un nuevo hombre, para crear en sí mismo un nuevo hombre, dice el texto. Aquí Pablo no está utilizando ese término hombre nuevo comparándolo con el viejo hombre que utiliza en otro lugar. No, aquí el único hombre nuevo, el único es la iglesia. El único cuerpo que hay acá es la iglesia, que consta de diferentes partes. El hombre nuevo es una representación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que encontramos ahí en ese texto. Podemos llamarlo una nueva humanidad. Y eso es lo que yo creo que dice aquí el texto. Esto lo vemos en Jesucristo, se obtiene por estar en Jesucristo y por el resultado de su obra perfecta. Algo completamente nuevo ha llegado a la vida. ¿Y qué es ese algo? Esa nueva humanidad. Podemos pensar en la iglesia no solo como en un cuerpo, sino también como en una nueva humanidad. Antes estábamos en Adán. Así es, todos éramos un cuerpo con Adán. Toda la humanidad estaba en Adán. Así que lo que Adán hizo, toda la humanidad lo hizo. Él era la cabeza, él era el representante de toda la raza humana, y es aquí donde entra el consuelo para cada uno de nosotros. Es aquí donde entra el evangelio. Como cristianos ya no pertenecemos al cuerpo con Adán, ahora pertenece al cuerpo con Cristo. La vieja humanidad se ha ido, ahora tiene una nueva humanidad. El viejo hombre ha muerto, ha sido crucificado con Cristo. El viejo hombre está completamente muerto. Ahora pertenece al cuerpo del nuevo Adán, y ese es Cristo. Esa es la idea de esto. Cuando mira a los cristianos, cuando mira a la iglesia cristiana, está viendo una nueva raza, una nueva humanidad que es totalmente diferente a la antigua. No es que algo viejo se toma y se mejora, como arreglarle ahí algo a una persona para que ahora sea nuevo. No. Es una nueva creación, completamente nuevo. Es una nueva humanidad que sale de Cristo, como la anterior salió de Adán. Es absolutamente nueva, es una nueva creación y ningún otro término puede ser más adecuado que eso, que es una nueva creación. Eso significan estas palabras. Ese es nuestro nuevo nacimiento, es nuestra regeneración, es nuestro ser nacido de nuevo. Nacemos a esta nueva raza, a este nuevo cuerpo. Esta es su familia, esta hoy es su familia, la iglesia. Así es, porque puede ser porque Él hace la paz. La paz no se logra con un acuerdo. Eso sería o es algo temporal. La paz solo se hace a la manera de Dios y a la manera de Cristo. Cuando todos pertenecemos a la misma familia, hay paz. Mientras usted esté en la familia de Cristo, está en paz. Cuando todos teníamos la misma sangre, cuando todos tenemos la misma sangre, estamos en paz, si podemos decirlo de esa forma. Somos miembros de la misma humanidad, miembros del mismo cuerpo. Y esto es vital entenderlo. Esa es la única paz que le interesa al Nuevo Testamento. Y quiero enfatizar algunas cosas adicionales. El viejo hombre se elimina por completo. El judío ha sido eliminado. Ya no existen judíos en medio de nosotros. Así como el gentil ha sido eliminado por completo en Cristo. Sus viejas vidas han sido eliminadas por completo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Así es. Nada de lo que perteneció a su estado anterior tiene algún valor, ningún valor. Pablo lo dice en Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora somos parte de esa nueva creación que es la iglesia. ¿No les parece tremendo esto? En Cristo Jesús la circuncisión es irrelevante, no vale nada. Pero la incircuncisión es igualmente irrelevante, tampoco sirve para nada. En Cristo Jesús
En el reino de la iglesia, en este asunto de la relación con Dios y la paz, lo único que importa es que somos parte de una nueva creación. Así es. El judío se ha ido, ya no necesitamos judíos, ya no necesitamos gentiles. Todo lo que le perteneció al judío, todo lo que le pertenecía al gentil es irrelevante en este momento. A la nueva criatura no le importan esas cosas. No hay pensamiento más consolador que pensar en eso, que entender esa verdad. Además, todos somos iguales en esta relación. ¿Por qué nos hemos convertido en algo nuevo? Como iglesia, o como Cristo ha formado esta iglesia, la ha formado en un cuerpo nuevo. Ya no existe la división entre gentil y judío. No podemos dividir aquí la iglesia, es que aquí están los judíos, aquí están los gentiles, creyentes. No, así no funciona. Algunos dicen inclusive que hay unas divisiones en la eternidad entre judíos y gentiles. No hay divisiones, somos todos iguales. Hay que convencernos de eso. No tiene que el judío convertirse en gentil ni el gentil convertirse en judío. No es una modificación del gentil o una modificación del judío. No es una reunión que nos reunimos acá entre dos, nos sentamos aquí en esta mesa y empezamos a negociar y partimos a mitades lo que queremos acordar. No es para nada eso. Esto es absolutamente nuevo. El judío no se convierte en gentil y el gentil no se convierte en judío. Es un hombre nuevo, es una nueva creación y los dos son iguales. La unidad, también podemos decir, de este cuerpo es una unidad absoluta. No existe tal o cosa como una sección gentil dentro de la iglesia cristiana y nunca lo va a haber. Mateo 21, 43 dice estas palabras: por eso os digo que el reino de los cielos os será quitado, cuando le estaba hablando Jesús a los judíos, y será dado a una nación que produzca sus frutos. Esta nueva nación lo componen los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Esa nueva nación es la iglesia. Hay una nueva nación. Y nunca habrá una sección judía en la iglesia o una posición diferente para los gentiles. Todos hacen parte del mismo grupo. Bueno, ¿y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy? Todo esto que acabamos de escuchar. Primero, debe dejar de pensar en usted mismo como el viejo hombre, o en términos del viejo hombre. Como cristianos, como miembros de la iglesia, debe dejar de pensar en términos de división. En la iglesia cristiana no hay ninguna división. Debe olvidar todas las divisiones que usted pueda tener en mente. Debe dejar de pensar en las personas en términos de si es que son venezolanos, o son colombianos, o son alemanes, o son europeos, son peruanos, o son chilenos. ¿Qué importa? No hay divisiones. Si estamos en Cristo, no hay nacionalidades. Tampoco en su capacidad. Todas esas cosas dividen la nacionalidad, los dones, dónde fue criado, qué importa si es pastuso, si es paisa, si es costeño, ¿qué más da? No importa, no hay divisiones, ni educativas tampoco. Es que es más preparado, es que él es médico, él es doctor, ¿qué importa? No hay divisiones, si ha estudiado o no ha estudiado, no hay divisiones en la iglesia, no hay divisiones si es pobre o si es rico, no hay divisiones. Escuchaba yo a alguien una vez que fuimos a una iglesia a hacer una conferencia y alguien me dijo en ese momento, me dijo, es que nosotros vamos siempre a los profesionales. ¿De qué me está hablando? ¿A los profesionales? Si es que la iglesia no es de los profesionales y no profesionales, la iglesia somos nosotros, todos, como un grupo, como el grupo que Dios ha decidido que esa sea su iglesia, los que ha salvado. No importa si son profesionales o no, porque en el momento en que empecemos a hacer esas divisiones, esas categorías, ya no hay paz. Hay división, hay separación, hay enemistad. Y no solo eso, ni siquiera debemos pensar en términos de la vida y el comportamiento,
o de la naturaleza, sino también inclusive ahí. Es decir, ya la bondad, si usted era una persona bondadosa, o la maldad, si era una persona que no era muy buena persona, o moral o inmoral, eso tampoco importa, no importa, porque ya la iglesia los ha reunido a todos. Eso no cuenta en la iglesia. La vida pasada es como si la cogiera, la echara en el piso y la tapara ya con tierra. Eso se acabó. Es un hombre nuevo, completamente nuevo. Esa es la iglesia. Un grupo de personas, todos nuevos, todos nuevos. Ni siquiera trayendo algo de la religión antigua que trajera, no importa si era muy religioso. La pregunta que uno debe hacer ¿es usted un cristiano? ¿Es usted un cristiano? Si es un cristiano, hace parte de este grupo. Algo pasó en su vida y todo el hombre viejo, el viejo hombre, fue tirado a la basura. Así es. Usted puede haber sido muy devoto, pero no importa. Puede ser muy devoto en la religión que practicaba antes, pero eso no lo hace un cristiano. Entonces todos esos viejos términos, todas esas categorías ya no aplican. En el reino de la iglesia no se hace ninguna pregunta acerca de ese viejo hombre. Es que usted qué era lo que hacía, para uno tratar de hacerse en su mente, usted es un nuevo hombre. Todo eso es tirado al piso, es acabado, se terminó, ahora es una nueva creación. Por eso cuando alguien me pregunta, es que yo me separé cuando era un incrédulo. Si usted se separó cuando era un incrédulo, eso pasó. Todos los pecados que pasaron en el pasado son pecados del pasado. Eso no corresponde a esa nueva creación. Todo es nuevo, nuevo, completamente nuevo. Uno solamente debe mirar a la otra persona y ver si tiene las marcas de Cristo. ¿Tiene las marcas de Cristo? Ok. Eso es todo lo que uno debe ver en otra persona. No otra cosa. No dividirlo de ninguna otra forma. Así es como hace Jesús la paz, de esa forma, creando un nuevo cuerpo. Y es la única manera. Si usted sabe que está en Cristo y ve a otro que está en Cristo, está en paz con él. Puede perdonarlo. Si él le ofende, porque todavía estamos en esta naturaleza pecadora, si él le ofende, todavía puede perdonar sus ofensas, porque están en Cristo. Puede tomarle de las manos y humillarse con él y adorar a nuestro gran Dios. Todos somos uno en Cristo y vamos a pasar, así al menos a algunos no les guste, vamos a pasar la eternidad con todos ustedes. Vamos a pasar ese tiempo muy especial con cada uno de ustedes que está en Cristo. Qué lindo, ¿no les parece? Esa es la paz. Esa es la paz real, verdadera. Esa es la paz que dura. Bendito sea nuestro Dios por esa nueva creación en Cristo Jesús, que es la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú mismo eres nuestra paz, quien de ambos pueblos nos ha unido. Ahora estamos nosotros unidos como congregación, unidos para adorarte, para exaltar tu nombre, para tener comunión unos con otros. Gracias, Padre Santo. Gracias porque ya no hay ningún muro de separación. Tú has abolido la enemistad que había en el pasado y para nosotros hoy has quitado todas las barreras. Ahora somos una iglesia, unidos los unos con los otros. Gracias, Padre. Gracias porque de esa forma has establecido la paz, creando así un nuevo hombre que es tu iglesia. Gracias, Padre Santo, por este entendimiento. Te pedimos que nos ayudes a mantenerlo muy adentro de nuestro corazón, no solo hoy, sino para siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.